Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, con esta maravillosa imagen de Heli Music to Relieve Stress, relieve de, creo que sanar el estrés, relieve stress, aquí también lo vamos a guardar, relieve stress, este es, creo que es así, relieve stress, miremoslo acá, también lo... creo que es así, aliviar el estrés, así, relieve de aliviar. Relieve stress. Relieve stress. Con esta maravillosa imagen, vamos a iniciar hoy con continuar con nuestro estudio alrededor de las máquinas de soporte vectorial, capítulo 5 de Aurel Lenguerón. Entonces abrimos nuestro libro de Aurel Lenguerón en nuestros referentes, manos a la obra del Machine Learning, y este es el gráfico que hoy nos convoca, que es el segundo sobre Soft Margin Classification. En la primera parte él nos establecía que algunas veces por la presencia de datos atípicos o outlier, esto a veces era imposible encontrar una máquina de soporte vectorial con un Hard Margin Classification. Entonces ya necesitamos un Soft Margin Classification. Entonces aquí nos mostraba esa presencia de datos atípicos como hace primero imposible encontrar el Hard Margin Classification, y la presencia de esos datos atípicos a veces se puede encontrar, pero de un bajo margen. Entonces aquí vamos a ver hoy que bajando la exigencia podemos encontrar una separación lineal, adecuada. Entonces vamos a ir aquí a vamos a ir ya al cuaderno de Guerón. Entonces aquí vamos a ir a github.com /agueron, vamos a la cuenta de él, que le ponemos hands-on -ml3, y en él nos vamos a su cuaderno referente al capítulo 5, supportvectormachines.ipynb, y en él nos vamos específicamente a este gráfico, que lo vamos a guardar. Este cuaderno lo debemos dejar aquí en esta parte donde queremos estudiar hoy, que es Soft Margin Classification. Entonces aquí vamos a ir específicamente a Soft Margin Classification. Entonces, alivio del estrés. Estrés aquí, pongámosle aquí, estrés aquí, alivio del estrés, relieve stress, y guardamos control S, actualizamos relieve stress, el de alivio del estrés. Nos vamos ahora sí a Guerón. Entonces dentro de este mismo nos vamos aquí al explorador, y dentro de los referentes nos vamos a Guerón, en la primera parte de su libro, el capítulo 5, y aquí en Soft Margin Classification, a la sección, al cuaderno de Soft Margin Classification. Pero aquí, bueno, pues sí sería bueno organizar en esta parte, en Soft Margin Classification, aquí en investigación, en didáctica en ciencia de datos, ya en la carpeta en local, en referentes Guerón, en la primera parte del capítulo 5, que Soft Margin Classification. Bueno, pues primero se ve
Linear HBM Classification, que sería como el primer cuaderno, en la que se describe cómo hacer clasificación lineal con máquinas de soporte vectorial, y luego la sensibilidad ante el escalado de atributos. Entonces tenemos una carpeta 1 que es sobre dentro de esta capítulo 5 1 que es Linear SVM Classification. Linear SVM Classification. Linear SVM Classification. La 2 es Sensitivity to Future Scale. 2 es Sensitivity to Future Scale. Future Scales. Ese es el 2, y el 3 es Soft Margin Classification. Entonces aquí nos quedaría cambiar nombre, y ese es el 3, la tercera parte de este capítulo que le hemos trabajado muy duro. Y ya en ese 3, pues claro, entonces tenemos el 1.3 Soft Margin Classification y el 2.3 evaluación de ese Soft Margin Classification. Y así ya nos va quedando todo más estructurado para poder aprender todo esto para el Machine Learning. Entonces ahora sí, aquí Control S y actualizamos el GitHub, esta estructuración del capítulo 5 de Gabriel Lenguerón. Entonces estructuración de la lectura al capítulo 5 de Guerón. Y bueno, aquí entonces le damos sincronizar cambios. Un elogio pues a mi gran amigo Juvenal Tapias Arboleda, que ojalá Dios lo tenga con mucha salud, y que decirle que siempre queremos trabajar con él para seguir adelante en este crecimiento, y que siga adelante con su familia y con todo su buen aprendizaje alrededor del Machine Learning y la didáctica de la matemática. Bueno, entonces aquí ya después de hacer esto, entonces nos vamos a abrir ahora sí de Soft Margin el cuaderno, y ya teniéndolo ahí, tenemos que ahorita actualizar este Opening Collab para que nos funcione el Soft Margin Classification, porque con esta actualización ya no nos va a funcionar el video, a ponerle más videos a en este caso ya la parte de Soft Margin Classification, y el vínculo al programa ya lo tenemos. Tenemos mucho mejor estructurado el curso. Algunas personas de administración de empresas de grupo G Líderes que trabajan en esta didáctica en el aprendizaje del lenguaje Python y la analítica de datos para administración de empresas. Y entonces aquí estamos en Soft Margin Classification. Aquí le ponemos que el primer concepto es ese, Soft Margin Classification. Entonces aquí este es Soft Margin Classification. Y así vamos constituyendo también nuestro mapa conceptual hecho con GraphViz en su clase de graph. Aquí ya nos va consolidando ese mapa conceptual, y nos falta el cuestionario para realizar labores de memorización. También pongámoselo. Bueno, entonces vamos a ChatGPT. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos como objetivo en esta parte? Pues él nos pone que no ser, en este caso es como bajarle, reconocer, en este caso, la necesidad de un margen suave para clasificación lineal con máquinas de soporte vectorial. Entonces aquí es, primero, nuestro objetivo es pues
reconocer la necesidad de un margen suave para clasificación lineal con máquinas de soporte vectorial. Reconocer la necesidad ante la presencia de datos outlier, que es datos atípicos, y la bueno, pues en general en muchos casos la imposibilidad de la separabilidad lineal estricta y la imposibilidad de la separación lineal estricta. Bueno, entonces aquí este objetivo lo tomamos para que él nos dé entonces ese cuestionario de presaberes. Entonces tomamos ese y le digo, dame un cuestionario de presaberes para una clase sobre, aquí le ponemos soft margin classification with HBM o máquinas de soporte vectorial, donde el objetivo de aprendizaje es, entonces aquí le ponemos cuestionarios de saberes y incluye las respuestas a las preguntas. Entonces es para ayudar que el estudiante con esas preguntas y respuestas entrene sobre los conceptos que se deben de saber para cada clase. Entonces aquí le ponemos y por ejemplo empieza que es una SVM, es decir, que es SVM y para qué se utiliza principalmente. Eso es Support Vector Machine y es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado principalmente para problemas de clasificación y regresión. Aquí nos da un cuestionario de 6 preguntas con sus respuestas. Aquí ya nos va quedando mucho mejor estructurada la clase. Para el aprendizaje de Machine Learning para científicos de datos en nuestra Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Después vamos a poner los establecimientos de prerequisitos, elementos epistemológicos e históricos alrededor de este tema. Eso es gracias a mis estudiantes de licenciatura, de incluir. Entonces voy a pedirle de una vez a ChatGPT que me dé, dame elementos históricos y epistemológicos para esta clase. Entonces es porque efectivamente reconocemos en la historia y la epistemología una forma de aprender de manera significativa lo que se presenta, en este caso las máquinas de soporte vectorial, que esa parte pues en este capítulo 5 que no la presenta, de una vez dice esto qué es y cómo se hace o cómo se le da manos a la obra a estas máquinas de soporte vectorial. Entonces aquí nos da elementos históricos y elementos epistemológicos gracias a mis estudiantes de licenciatura de segundo semestre, licenciatura en matemáticas de nuestra seccional, que en el curso del seminario en didáctica de la aritmética hemos llegado a la necesidad de que los diseños de clases siempre estén presentes el diseño de el llenar o aportar o determinar elementos históricos y elementos epistemológicos alrededor del concepto que quieras enseñar. Entonces aquí ya después de esos elementos viene la secuencia conceptual introductoria a la clase,
en la que empezamos con soft margin classification y habíamos visto que if we strictly impose that all stands must be off the street and on the right side, this is called hard margin classification. Es decir, que si imponemos como estricticidad, o si imponemos estricticidad si imponemos estrictamente a que todas las instancias, all instances, deben estar off the street, por fuera de del right side, del lado correcto, en la margen dada por la clasificación en máquina de soporte vectorial, pues a eso se le llama hard margin classification. Es cuando somos estrictos en la clasificación, de que las instancias, de que todas estén al lado correcto con respecto al clasificador, y eso a veces es imposible. Hemos visto pues, y ya aquí seguimos con este soft margin. Entonces aquí práctica de codificación hemos visto de la mano de Guéron para llegar a este gráfico, y aquí vamos a la segunda práctica segunda práctica de codificación para la segunda parte del gráfico asociado al soft margin classification. Entonces aquí vamos al cuaderno de Guéron y vamos a esa segunda parte. Entonces aquí viene la segunda, este es el código para la segunda. Aquí nos muestra desde que va a empezar. Entonces aquí esta parte la tomamos de nuevo para leerla. Entonces aquí control V, control Z, bueno, entonces vamos a ver aquí que debemos de tomar es esta, control C, y aquí control V, y aquí dice una nota, que pongámosle con doble signo de hashtag, doble espacio, enter, y aquí le decimos en esta nota que the default value, el valor por defecto for the dual hyperparameters of the linear SVC, el parámetro, aquí le ponemos tilde inclinada a la izquierda, en linear SVR, en linear SVR, es decir, en regresión, ya para cuando quieras hacer ya no clasificación con máquinas de soporte vectorial, sino regresión, estimator will change from true to auto in scalar 1.4, so I set dual true. Entonces aquí nos habla de que hay un parámetro dual que podemos poner con valor booleano true, throughout this notebook to ensure the output of this notebook remains unchanged. Entonces vamos a poner aquí, escuchamos también lo que él nos presenta. Aquí le ponemos control V y escuchamos. The default value for the dual hyperparameter of the linear SVC and linear SVR estimators will change from true to auto in scikit-learn 1.4. So I set dual equals true throughout this notebook to ensure the output of this notebook remains unchanged. Entonces de pronto él de una vez se asegura de que ese parámetro dual esté en true, para que no quede en automático, y así los resultados que obtenga Guéron en este libro sean los que obtengamos cuando corramos el código de nuevo. Entonces así seguimos otra vez con esta parte. Entonces vamos aquí a este cuaderno y tomamos primero, leemos esta primera parte que es la obtención de datos. Entonces aquí nos va a decir, bueno, importe NumPy como NP, importe de Scalar Datasets, load iris,
para que el ejemplo sean con los datos de flores de iris, y de Scalar, el módulo pipeline, importe la función makePipeline, que es para construir canalizaciones o composiciones de funciones para procesamiento de datos. Facilita mucho el trabajo esas makePipeline. Y Scalar Preprocessing para Standard Scalar, y SVM de Scalar del módulo SVM importe Linear HBC para clasificación lineal. Y entonces ahora sí, entonces ahí están las librerías necesarias. Luego toma los datos con parámetros run en valor booleano true, llama como x a los datos de longitud y ancho de pétalo convertidos a través del atributo value en arreglos de NumPy. Y aquí con iris.target equal to, pues va a tomar nada más la virgínica como va a construir un detector de virgínica. Eso es una manera de construir un detector de virgínica. Manera para construir un detector de virgínica. De las tres tipos de flores de iris va a tomar virgínica, que es la etiquetada con el 2, y así va a quedar en true las que sean virgínica y en false las que no, es decir, 100 de las 150 instancias del dataset. Así vamos a hacer clasificación con respecto a dos atributos, las longitudes de los pétalos, y después él dice, bueno, va a hacer el pipeline, y va a hacer el pipeline componiendo primero escalamiento de atributos y luego clasificación con parámetros e igual a 1 bajito, es decir, para que el margen sea suave. Entonces aquí y dual en true y random staging 42 para que si los datos la manera en que haga la clasificación sea reproducible a pesar de los datos, el componente aleatorio que pueda estar en este proceso. Entonces aquí entonces C igual a 1 para margen suave, porque es decir, C pequeño. Entonces C pequeño es para margen suave y C grande es para margen duro o hard. Y ahora sí, svm-clf.fit entrena con los datos, y así al terminar aquí él nos entrenó los datos, o sea, constituyó el modelo lineal. Luego Guerón nos dice, bueno, ahora vamos con el método decision function en unos, bueno, primero va a generar un xnew, es decir, unas instancias nuevas, y va a predecir con ellas. Entonces para esas dos nos va a dar predicciones como para ensayar el modelo ya entrenado. Entonces aquí como unos xnew, es decir, un ancho, una longitud y un ancho de pétalo para ver si es virgínica o no. Entonces una instancia, una flor, y aquí otra, o sea, entramos dos flores para que él detecte si es virgínica o no, y utilizamos el método predict en esos xnew, y miren que tiene que ser dos dimensional, por eso ponemos doble corchete, aunque le puedes poner también np.array paréntesis, y así creas un arreglo dos dimensional con una lista de listas de Python, pero que nos quede esos nuevos datos como un arreglo de NumPy. Entonces aquí le montamos el método predict y nos dice la primera flor es efectivamente virgínica y la otra no. Luego él dice que decision function en los xnew, entonces como que nos va a esa frontera de decisión sobre los xnew, ¿qué es lo que hace? Cuando yo a unos x nuevos le doy decision function evaluada en ella. Entonces él nos dice qué hace, tenemos que ensayar. Nos dice que decision function me dice el puntaje que le da a cada uno de ellos, positivo para los que están en la clase positiva y negativo para los que están en la clase negativa. Es muy bueno porque nos da el puntaje de decisión con el que él efectivamente decide si una instancia
está en la clase positiva o no. Entonces nos da los puntajes de decisión del modelo. Es que lo que él hace es calcular los puntajes de decisión a través de un producto escalar entre dos vectores, la instancia y los parámetros que encuentra el modelo. Y si ese producto escalar es positivo, es porque la instancia está en la clase positiva, y si ese producto escalar es negativo, es porque la instancia pertenece a la clase negativa. En este caso, pertenecer a la clase negativa es no ser virgínica. Un excelente trabajo el de Guerón, el mostrarnos este método llamado Decision Function para una colección de datos que tú le pongas para ensayar. Y ahora sí, ya la graficación, que vamos también a leer como siempre. Entonces aquí nos trae la graficación, le ponemos la graficación. Recuerden que, bueno, pues cómo va a ser la graficación Guerón. Entonces dice que va a instanciar un escalador. Al instanciar la clase estándar Scalar. Luego va a construir un primer clasificador con linear SVC instanciado con máximo número de iteración en 10.000, dual en true, random steady 42 y c igual 1, para que sea de margen suave. Entonces aquí un clasificador de margen suave. Entonces crea un modelo de margen suave. Instancia el algoritmo de margen suave. Instancia un algoritmo de margen suave, porque la C vale 1. Pues C es pequeño, el parámetro C es pequeño, con el que lo instanció, es pequeño. Bueno, aquí hagámosle aquí esta partecita, bueno, y aquí con C igual 100 ya quiere ser estricto, y entonces ya generó dos modelos, uno llamado SVM CLF1 y el otro se llama SVM CLF2, el con margen suave y el otro con margen estricto. Ahora naive-plan, que es coger el escalar y luego clasificar, a escalar los datos y luego clasificar. Miren que para clasificar ya no necesita decirle nada. Y después de que genera esos Scalar SVM CLF1 y Scalar SVM CLF2, esos operadores, entrena con los datos. Entonces aplicándole a cada uno de ellos el método fit y los datos. Entonces aquí entrena el modelo 1, y aquí entrena o encuentra el modelo 2. Ya después convierte, aquí dice convert to unscaled parameters. Entonces aquí convierte a parámetros no escalados, es decir, toma esos modelos decision function y dice que aquí toma menos scalar.means dividido scalar.scale, toma como el promedio de los scalar, aquí de los scalar, aquí scalar, la variable scalar es del objeto scalar. Entonces aquí pone menos scalar.means dividido scalar.scale, y así con todo esto me va a entregar, va a hallar los modelos, las rectas modelo. Entonces aquí halla las rectas modelo en estas lineecitas, en estas que aparecen acá, halla las rectas modelos, y además aquí también con el método coef y demás, y acá en esta parte halla los vectores de soporte, y aquí crea la figura, va en la figura que va a ser con dos columnas, con el método subplots en plural,
y aquí va a ser las dimensiones de la figura, que va a ser de 10 por 2,7, es decir, de baja altura. Share Y en true, o como compartir en Y en true. Y aquí entonces empieza primer gráfico, access de 0, para con el método SCA de Matplotlib. Y aquí el otro, graficando los datos y los modelos. Y aquí ya los va a guardar en PLT, a nosotros nos gusta mucho PLT.save, sin el guión bajo, fig, y aquí le damos la extensión, que me gusta mucho, un PNG también. Y JPEG y PDF también le puedes poner. Aquí ya mira que te dice, bueno, PLT no está definido. Bueno, porque en ninguna parte importamos a Matplotlib. Entonces, desde que importó las librerías, pongámosle que para la visualización de datos, import matplotlib.pyplot as plt y luego de haberlo importado, ahora sí corremos este código y nos dice, bueno, pero plot SVM decision boundary, esa gráfica es para generar la graficación de la frontera de decisión. Necesitamos esa función. Bueno, pero esa función nos la regala Guerón, siempre la tiene por aquí arribita, ese plot en la gráfica, esa función aquí, esta es bastante grandecita porque es una función que cada vez que le das el modelo y su dominio, ella te grafica la frontera de decisión con los vectores de soporte. Es una función con la que automatiza la graficación del modelo de máquina de soporte vectorial. Entonces aquí ese se lo ponemos aquí al inicio de la parte final, aquí que le ponemos arribita, control V, esa es la función que grafica el modelo. Entonces función que grafica el modelo de máquina de soporte vectorial, llamémoslo así, MSV por sus siglas en español, pero con sus vectores de soporte, con sus vectores de soporte y sus canales, con sus vectores de soporte y los canales, los canales para constituir la margen completa que permite efectivamente ver el poder clasificador de una máquina de soporte vectorial. Recuerden que ese poder clasificador va por el tamaño de la margen, de qué tan ancha sea. De aquí corremos y ahora sí nos muestra efectivamente al lado izquierdo una margen suave, entonces muy ancha, y al lado derecho una margen más dura. Entonces así nos muestra que entonces cuando hay una margen muy grande, pues hay mucha violación, ¿cierto? Hay muchas instancias en la margen, mientras que en la margen dura, con C igual 100, ya hay menos instancias que violan la margen. Entonces, pero si le pones un C, por ejemplo de 1000, tendrás entonces una cosa. Miren que cuando entrenes los modelos aquí, cuando instancias por aquí, ya con C igual a, si lo pones más estricto en 1000, entonces ya miren que aquí cómo te queda ya esa margen. Miremos acá, creo que todavía aquí ya creo que a pesar de que lo pusimos en 1000, no, vamos a ver, a pesar de que lo pusimos en 1000, no cambió mucho la margen dura acá, no cambió mucho. De pronto pongámosle en 10.000, a ver, eso se igual a 10.000, entonces estaba en 100, pongámosle 10.000 y volvamos a entrenar. Entonces aquí y no se nota mucho el cambio para el caso de estas instancias, de que podamos, porque de por sí ya en la mezcla entre instancias verdes y azules, en las que están las verdes que están muy hacia acá y las azules que están muy hacia allá,
hay muchas que están mezcladas, entonces encontrar una margen más estricta es casi imposible, entonces como mostrando como que es suficiente con 100 para eso, y que si lo ponemos en 50 pues entonces ya se irá pareciendo a la de la izquierda porque la está haciendo más suave todavía. Entonces acá miren que se va pareciendo más a la de la izquierda, aunque no modificó mucho. Dejémoslo mejor entonces por ahí en 10 para que veamos entonces cómo el movilizar ese C hace que se vuelva más suave la margen, y más suave es más ancha. Entonces aquí ya está en 10, como le exageremos a 5, a ver qué tal, y aquí ya en 5 pues no vemos como mucho cambio en el gráfico. Entre las dos márgenes parecen de todas maneras la de la derecha más poquito ancha. Dejémosla entonces como estaba ya aquí, bueno, pero si las dejamos entre más iguales, como para que siempre miren aquí, si no dejamos en 5 sino en 2, entonces ahí sí ya vemos de que la una está en C igual 1 y la otra en C igual 2, prácticamente son el mismo C. Entonces uno esperaría que el gráfico quedara con una margen mucho más parecida, y son muy parecidas, yo las veo como muy parecidas en el ancho. Y ahora dejémosla estrictamente a cada una en C igual 1, C igual 1, y a cada una, y vemos que ahí sí quedaron igualitas, ahí quedaron iguales. Es que efectivamente mover el C, en este caso nos dice Guérón que lo recomienda el C para la segunda en 100, pues hace que la otra sea más estricta, más delgada, y la esta sea más corta. Entonces así, y siempre ponerle las conclusiones de lo que vemos en el gráfico. Entonces aquí ponemos conclusiones o interpretaciones del gráfico. Entonces aquí pues bueno, una de ellas es que aumentar el C hace que el margen sea más estricto. Aumentar el parámetro C en valor hace que la margen sea más estricta o delgada, sea más estricta o delgada, es decir, un modelo con menos poder de clasificación, es decir, un modelo con menos poder de clasificación. Bueno, entonces así ya tenemos, siempre de cada gráfico se acostumbra poner las conclusiones u observaciones de él. Este detector de virgínica fue muy bonito, la manera como él lo consolidó, y nos queda faltando practicar todo lo que él hace acá para consolidar el modelo, o sea, más que todo cómo hace para consolidar el modelo, siendo que tomó desde el objeto Scalar para empezar a constituir este es B1, este B2, este W1, este W2, utilizando el objeto Scalar creado al instanciar la clase Standard Scalar de Scikit-Learn. Muchas gracias. Bueno, les pido siempre que nos regalen un muy buen me gusta y un buen comentario diciéndonos todo lo que los elementos buenos y malos en esta didáctica del Machine Learning, y todo lo que ustedes requieran, la que nos soliciten para servirlos. Muchas gracias.